bueno, estas comarcas, que eran comarcas que tampoco hay algunos estudios etnobotánicos de otras zonas, pero hasta el momento eran zonas que no estaban muy estudiadas. Nuestro trabajo ha sido un trabajo un trabajo entre la etnobotánica y la antropología, y a nivel etnobotánico no hemos hecho una pequeña, como se suele hacer en los estudios etnobotánicos, una pequeña zona y hablar con todo el mundo de esa zona, sino que hemos ido a personas concretas que tenían bastantes conocimientos sobre plantas medicinales. A nivel metodológico me he centrado en personas mayores de 65 años, porque lo que me interesaba sobre todo era recuperar conocimientos tradicionales de gente que, bueno, pues que ya es mayor, y son esos conocimientos los que quizá más peligran. Bueno, ¿cómo se ha desarrollado este trabajo? Ahora os explico un poco más la parte más metodológica y tal, espero no enrollarme mucho, y luego ya os explicaré algunos remedios y os pondré el vídeo. Pues bueno, ¿qué es lo que he estado haciendo? Pues bueno, hemos hecho entrevistas en profundidad a estas personas mayores de 65 años con conocimientos populares sobre plantas medicinales. Bueno, pues había un poco de todo, había pues personas vinculadas al campo, otras que no tanto, también mujeres y hombres. Y bueno, también decir pues que la verdad es que para mí ha sido un trabajo súper enriquecedor, súper bonito, y además el vínculo que se ha creado con esas personas. No he ido un día, una horita a hablar con ellos, sino que bueno, han sido entrevistas largas, tranquilas, también hemos hecho salidas de campo y ellos han explicado pues todo lo que les ha apetecido, ¿no? Entrevistas bastante abiertas. Bueno, la verdad que un trabajo muy interesante y muy bonito, muy del detalle. Claro, con todo esto pues he recogido gran cantidad de información, no solo de plantas, sino pues sobre la vida de estas personas, sobre datos del campo, en fin, sobre plantas comestibles, sobre otros usos de plantas, bueno, de todo un poco, ¿no? Bueno, yo os quería hablar un poco de la parte antropológica y luego ya me centraré en la parte más etnobotánica. Vale. Estos son un poco las zonas. Había una zona más del territorio, bueno, que he estado tratando, de montaña, de secano. La zona de la Noguera, de las Garrigas, luego también el Segrià, una zona más de regadío, y luego alta montaña como la Val d'Aran y Alt Urgell. Esto, bueno, un poco la metodología, pero bueno, informantes clave, catedráticos de la Natura, pues 10 personas. Pero bueno, algunos de los entrevistados, que bueno, pues ya veis, ¿no? Gente mayor y tal. Tenemos aquí a Lluïsa, la mujer de Josep, que nos dejó el año pasado, y bueno, muy contenta de que esté aquí. Bueno, os quería hablar, no me quiero enrollar mucho, sobre la medicalización, porque yo en la parte antropológica me interesaba ver cuáles de estos remedios se seguían utilizando y cuáles se estaban perdiendo, a nivel ya más, con algunos datos, a nivel cuantitativo también. Y entonces, ¿por qué se están perdiendo estos remedios? Pues una parte, bueno, podemos decir que es debido a la medicalización. No sé si estáis familiarizados con este concepto, pero... ¿No se oye? No se oye. No se oye el micro. Sí, está enchufado. Bueno, pues quería hablaros un poco de la medicalización. Y la medicalización es un proceso... ¿Me oís por allí detrás? No, no se oye. Es que me... Bueno, es el proceso de sustitución de los medicamentos tradicionales, los que se utilizaban en las casas, por los fármacos, por un lado, y luego es el acudir al especialista médico, es decir, al médico. Hace un siglo, por ejemplo, muchas enfermedades que ahora enseguida nos vamos al médico,
pues se trataban en casa, en lo que se dice, bueno, la gestión familiar. Pues se conocían remedios sobre plantas y también otros remedios animales y la gente los utilizaba. No iba tanto al médico. Y a la vez, incluso los médicos también utilizaban remedios de plantas, ¿no? Y poco a poco esto se ha ido sustituyendo a partir del siglo XIX por los fármacos de síntesis, por los medicamentos industriales. Esto también tiene que ver a nivel del Estado español con el despliegue de lo que se llaman los dispositivos asistenciales, que serían hospitales, CAPs, centros de atención primaria, etc. En España, sobre todo a partir de 1960 y pico, que se despliega una ley importante en ese sentido, pues la gente ya empieza a ir más al médico. Pero bueno, también otra cosa que sale en el vídeo es que el médico era de pago. Entonces la gente se intentaba, bueno, sobre todo las clases populares, se intentaban tratar en casa, a no ser que fuera algo muy grave. Entonces iban al médico. Esto en 1988, con el despliegue de la Ley General de Seguridad Social, se hace una cobertura sanitaria general para toda la población. Entonces ahí es un momento importante en que ya pues la gente no tira tanto de lo que tiene en casa. Pero aún así, esto sigue, o sea, hay una parte que sigue ahí vigente. Bueno, todos supongo que, no sé, cuando estamos constipados, etcétera, pues seguimos también tirando a veces de los remedios tradicionales. Estas son un poco las estadísticas de cómo de médicos y farmacéuticos en España, colegiados, en 1950 hasta el 2010, pues como veis hay un crecimiento brutal. Es un poco para... Y médicos y farmacéuticos en Lérida, desde 1950 hasta 2010. También el crecimiento pues es exponencial. Bueno, un poco lo mismo. Vale. Entonces yo esto que os explicaba, de que quería ver qué grado de pervivencia o desaparición tenían los remedios, pues hice una gradación de todos los remedios. ¿Cuál es el tratamiento actual que tiene? Si el remedio se continúa utilizando, si se mezcla con fármacos, si se va al médico. Es como una gradación para establecer el grado de medicalización. Esto ya es un poco más especializado, pero yo quería ver también eso, ¿no? No solo recoger los remedios, sino ver hasta qué punto estaban desapareciendo. Y bueno, un poco el resultado así sería que el 48%, es decir, la mitad, están en proceso de desaparición bueno, todos estos remedios que me ha explicado la gente mayor. Pero el 36% se siguen utilizando. O sea que hay una parte que sigue ahí viva, no todo es desaparición. Y luego hay un 7% que se desconoce un poco si se sigue utilizando o no, y un 10% que se combina. Eso también es interesante, ¿no? Que no solo pues, no desaparecen o desaparecen a medias porque se combinan con fármacos, con la visita al médico, etc. Bueno, esto va a pasar. Vale, ahora vamos a pasar. Bueno, vamos a pasar, yo creo que a la parte que igual os interesa más, ¿no? Que es qué plantas han aparecido, etcétera. Las plantas que más han aparecido en estas zonas, las que más ha repetido la gente, son el tomillo, como no, que yo creo que es la planta estrella de, por lo menos aquí de Cataluña, ¿no? La planta medicinal, el té de roca, que también la gente mayor le tiene mucho aprecio, mucho, la cola de caballo, el espernallac o santolina. Estas son las que más han salido. El hipérico, el plantacha y la malva. Estas son las que más se han repetido. Luego han salido muchas más, ¿eh? En total me parece que hay 57, que creo que pueden ser más, 57 plantas. ¿Me oís por allí? Poso al mig. Perdona. No us veu? Ostres. Pots pujar això? Em sap greu, perquè la pantalla no se ve allí. Ni se me oye ni se ve.
Bueno, no sé, si me pongo aquí, ¿me diréis? Es una pena porque, en fin. Bueno, ahora ahora explico la parte que creo que quizá más os interese, que es la parte de qué remedios son, ¿no? Los que han salido. A ver, algunos remedios así que yo creo que... Mira, quizá me pongo aquí, que me veréis mejor. Algunos remedios que yo creo que también aparecen en otros lugares. Por ejemplo, para la piel, es muy importante todo el tema de la piel. El aceite de árnica, como no, para contusiones, golpes, etcétera. Aceite de hipérico, olidecop, que se llama por aquí. Y también el aceite de espernayac, bueno, el que ha salido antes, la santolina. También se utiliza mucho para golpes y para quemaduras. Luego hay otro interesante que es el lirio blanco, que se utilizaba para hacer como una especie de apósito, como una tirita. Entonces se ponen los pétalos de lirio blanco en el lugar que tengas una escaldadura, una raspada o lo que sea. Luego para desinfección, la cola de caballo es muy interesante. Hay muchos testimonios de gente que con cola de caballo ha curado lesiones importantes. Y luego otra está para que cuando tengáis una lesión o lo que sea, son cosas que la mayoría se pueden seguir utilizando y bueno, yo considero interesantes. Y luego está una mezcla de tomillo y nogal, y hojas de nogal. Ahora en el vídeo sale, pero explica un testimonio, bueno, uno de estos señores mayores que llegó a curar con esta mezcla una gangrena, con tomillo y nogal. O sea que son mezclas, ¿no? Cuando te haces una herida o algo así, pues interesantes de hacer. Luego, por ejemplo, hay un concepto que en la medicina alopática o biomédica no aparece, que es, en catalán, treure cap a fora, sacar hacia afuera, que sería, por ejemplo... A veure... Ostres... Hola, hola, hola. No, tu no estàs bé aquí. Això m'ho he de donar... Perquè ja tinc prou amb la xerrada per totes aquestes coses. ¿No funciona? No. Hola. Bueno, es igual. Pues, en fin, me pongo allí. ¡Ay, ay, ay! Havia trencat la cadira. S'ha trencat la cadira. Ja feia rato que deia que s'obria, no s'obria. Sí. S'ha sé. la cadira i posat aquí. Un poco accidentado, ¿no? Sí. Son batallitas, güey. Tú tranquila. Bueno, no sé. Hombre, estaba un poco nerviosa, pero ahora ya como que... Va, t'aplaudimento, va, t'aplaudimento. Bueno, sigo con esto de los remedios. Hay un concepto que a mí me parece muy interesante, que es sacar hacia afuera, que esto no, que yo sepa, no sé si hay por aquí algún médico, no hay un equivalente en biomedicina. Y entonces, pero sí, en el tema popular sí que aparece mucho. Por ejemplo, si tienes un forúnculo o incluso si tienes una amigdalitis o algo así, el concepto este de sacarlo de dentro del cuerpo hacia afuera. O sea, me ha salido bastante. Entonces hay algunas plantas, por ejemplo la verbena, me apareció la verbena, no sé si la conocéis, son las hojas machacadas y entonces tiene la propiedad de sacar cualquier enfermedad hacia afuera. Bueno, cosas físicas, ¿no? Una amigdalitis, un pecho cargado, etc. ¿Vale? Entonces se hace un cataplasma y se consigue, o sea, la planta lo que hace es sacar hacia afuera esa enfermedad, se pone negro y luego se vuelve a repetir el cataplasma hasta que se cura. Hay también otros cataplasmas, ¿eh? Yo he recogido aquí algunos, pero he recogido más remedios, ¿eh? Por ejemplo, el espernayac, también en castellano santolina o abrotano hembra, creo, también sirve para lo mismo. Por ejemplo, si se te ha clavado algún pincho o tienes una infección,
también tiene la virtud de sacarlo hacia afuera, ¿no? Es lo típico que tienes, te has clavado algo y no sale. Y luego está también otra planta bastante olvidada, que es el curalo todo, no sé si os suena. Curalo todo se llama también en la zona de la Noguera, es Sedum telefium, y es una planta que antes se tenía en los huertos y que hoy en día, pues bueno, es difícil verla. Y también servía para esto, ¿no? Para sacar hacia afuera. Sedum telefium. Bueno, li diuen a la Noguera curar-lo todo, perquè això també son cosas del idioma, ¿no? Curar-lo todo. No sé, en el resto de España creo que yo he leído por ahí que se llama hierba cayera. Si tenéis alguna pregunta así, pero rápida sobre plantas, sobre el nombre científico o lo que sea, me la hacéis. Hola. Ahora nos... A ver. Hola. Vale, ahora me voy a sentar. Vale, luego, bueno, como no, también he recogido muchos remedios sobre resfriados, gripe y tal, que yo sigo recomendando que, bueno, pienso que es mucho mejor tratarse con plantas que sobre todo en resfriados y gripe, en otras cosas también, pero en resfriados es especialmente efectivo. Y os voy a decir alguna mezcla, por si os interesa, ahora que bueno, que empieza el frío, alguna mezcla de hierbas que han salido por ahí. Cada uno tiene también su mezcla predilecta y bueno, pueden haber muchas, ¿no? Por ejemplo, hay una que es té de roca y gabernera. Gabernera es el rosal silvestre, los escaramujos, que tienen mucha vitamina C. Por ejemplo, otra sería hisopo, té de roca, flor de pino, prímula y zumo de limón. Esta es de Josep. Por ejemplo, otra también, el té de roca, como veis, se repite un montón. Es una de las plantas así a nivel popular que, bueno, que por otro lado, si recolectáis hemos de cuidar porque no hay mucha, no hay que abusar, pero que es una planta muy estimada. Té de roca, tomillo, romero, eucalipto y menta. Esta es una receta de Carmen de Alvesa. Y luego hay otra que es bueno, uno de los catedráticos que me explicaba que él siempre utilizaba una hierba que en la Vall de Boí se llama l'herba dels constipats, la hierba de los constipados. Y es una que quizás no sea tan conocida por esto que es la Achillea millefolium. No sé si la conocéis. Las milfullas, que quizás es más conocida para otras cosas, pero para esto no. Y bueno, él siempre me decía que la noche antes, cuando se notaba que se encontraba un poquito mal y tal, se tomaba una infusión de la herba dels constipats y un chorrito de limón, esto también sale bastante, pues era estupendo, ya no se constipaba. Luego, por ejemplo, para la nariz tapada, polvo de alfábrega, de albahaca, machacada. También, bueno, la cebolla también es un clásico, pero va muy bien, dormir al lado de la cebolla. Y también el hisopo, la infusión de hisopo, todas estas son de Josep también. Luego, por ejemplo, para el aparato digestivo, para la acidez de estómago y tal, tenemos la grama. He cogido algunos remedios así un poco al azar y, bueno, en fin, no sé. La grama, porque también es una planta que siempre es como maldita, ¿no? Pues también tiene sus propiedades. Y luego para la diarrea, la herba de la diarrea, que es una planta que en Vilanova de la Sal todo el mundo utiliza y conoce, y la conoce como herba de la diarrea, pero que yo no he encontrado en otro lado, y que yo la identifiqué como Prunella vulgaris, pero la verdad es que, bueno, os digo el dato más que nada porque me parecía interesante esta manera de nombrar las hierbas para lo que sirven, pero la identificación no la tengo del todo. Una de las pocas que no tengo del todo identificada, entonces igual mejor esta no la utilicéis. Para el aparato digestivo, pues bueno, un clásico, ¿no? Hinojo, camamilla, María Luisa y menta, esto es una mezcla, el poleo. Otra interesante para los flemones que no falla si algún día tenéis,
que igual la conocéis también, tomillo, vinagre y sal. Esta es súper efectiva, bueno, por lo que me han explicado. Bueno, todas lo son, ¿eh? Luego, para ir al lavabo, el sanet, que es una planta que es Globularia lipum, que le llaman corona de fraile, creo, en castellano, que también es una planta bastante poco conocida. Para los gusanos intestinales de los niños, tenemos el granado salvaje silvestre, el ajo cocido con leche, y también tenemos el donsel, que en castellano es el ajenjo, pero es interesante porque es colgado, se hacían ramilletes y se colgaban del cuello. A mí me parece interesante porque también es otra acción de las plantas que no es directamente ni oral, ni tampoco sobre la piel, bueno, es un poco sobre la piel, pero es simplemente tenerlo cerca de la piel y actúa. Claro, esto a nivel científico no está contrastado, pero tampoco está, o sea, habrían que hacer estudios, ¿no? Se tendrían que hacer estudios. Otro remedio así por contacto interesante es el panical, Erigium campestre, que en castellano creo que es el cardo corredor, que también se utiliza simplemente por contacto. Lo llevas una tilla, una ramita detrás de la oreja o en la boca, y esto evita las escaldaduras. Bueno, hace poco también estuve haciendo un curso de plantas y me dijeron que había un estudio, que se estaba haciendo un estudio científico sobre pacientes con cáncer que utilizaban el panical y que evitaba los efectos secundarios a nivel edérmico. Claro, a veces encontramos cosas populares que, bueno, algunas, sobre todo estas que son por contacto o otras de este tipo que no están científicamente contrastadas, y a veces parece que tengan que ser un poco cosas no del todo creíbles, entre comillas, pero luego te das cuenta que hay muchas cosas que si se comprobaran pues serían ciertas, ¿no? Ciertas para la medicina, para la ciencia, podemos decir. Eso no quiere decir que haya otras que todo funcione súper bien al 100%, como tampoco los fármacos funcionan al 100%, tienen efectos secundarios, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, ¿qué más? ¿Os apetece que os siga explicando remedios? ¿Sí? Por ejemplo, para la hipertensión está la hierba ramona o agrimonia. Esto, bueno, saldrá en el vídeo, pero explicaba Josep Vilanova de Almasellas, que su madre la tomaba, en Teruel se llama hierba ramona, pero que se la podía tomar 3 o 4 días, porque más es tan potente que le bajaba la tensión muchísimo. Entonces, sí, bueno, pues eso. Y además es una de esas plantas que tampoco científicamente no aparece como antihipertensiva, pero sin embargo era muy efectiva. ¿Cómo se llama? Agrimonia eufatoria, es el nombre científico. Agrimonia. Eufatoria, pH eufatoria, o eupatoria. Luego está la hierba de la sang, que también la recordarán por aquí, que es el Litospermum fructicosum, que también sirve para bajar la tensión, bueno, en lenguaje popular, bueno, podemos decir que es para la sangre alta, para bajar la sangre alta, ¿no? Es el concepto popular que también todavía por ahí pervive, que es la sangre alta. Pues una mezcla, nos explicaba Ramona de Lleida, que tenemos aquí a su nieta también, que ella utilizaba, aparte del medicamento que le daba el médico, ella se tomaba su fusioncita de hierba de la sangre, que es el Litospermum fructicosum, y también hojas de olivo, y espinal, que es espino albar. Luego para los riñones, que también hay cosas muy efectivas, está como no el lepidio, que también recuperó Josep. Después tenemos la cabellera del panís. La cabellera del panís en castellano es el maíz, ¿no? Esos pelillos que le salen al maíz. Cabellera de panís y maniguets de cireres. Los maniguets de cireres son los manguillos de las cerezas, bueno, ahora no sé cómo se llaman a nivel científico, pero bueno, son los manguitos de las cerezas, ¿no? Bueno, por donde cuelgan.
Luego la boixerola y la cola de caballo. La boixerola es que los tengo en catalán, es la uva de oso, uva ursi, sí, sí, se llama uva de oso, ¿no? Sí, ¿la conocéis? Bueno, uva ursi, sí. Y después el troncho de la tomatera, la rama de la tomatera con limón también. Y después había otro remedio que también me explicaban que curó una persona que estaba muriéndose, que era un huevo, pues en aquellos tiempos ecológicos, un huevo puesto del día, puesto en limón. También salen remedios que no son estrictamente vegetales. Entonces lo dejaban un día y al día siguiente el huevo, la cáscara del huevo con el limón se había deshecho. Entonces esa persona se lo tomó durante 3 o 4 días y se salvó de, bueno, estaba bastante mal. Luego, por ejemplo, para la debilidad, y también me habían dicho que para trempar, ¿no? Pues la sayulida, que en castellano es sayulida, bueno, en catalán es sayulida, sadulicha, depende de las zonas. Exacto, la jedrea montana es en castellano. Que bueno, que es la hierba aquella típica de por aquí que se utiliza para las olivas, pero que también sepáis que es un buen tónico y bueno, incluso pues también afrodisíaco. Y luego también tenemos para la debilidad una planta que hoy en día se considera así un poco peligrosa, que es el biscarsí o besc, que en castellano es el muérdago, gracias. El muérdago, que bueno, es una de aquellas plantas que llevamos con cuidadito, ¿no? Pero antes se utilizaba bastante en el Alt Urgell, las trementinairas lo utilizaban mucho en alcohol, en vino, las ramas, para estados de debilidad. Y luego también para estados de debilidad, para un concepto que se ha perdido totalmente hoy, que se llamaba asterit, que explicaba la Emilia, una antigua trementinaira, cuando tenía asterit. Claro, dices, ¿esto qué es esto de asterit? Estos son conceptos populares que la medicina se los ha comido, ¿no? Conceptos, no solo conceptos, sino enfermedades populares, ¿no? Que luego pues dejan de tener, o sea, al estar todo por la medicalización, conceptualizado por la medicina, por la biomedicina o medicina alopática, dejan de existir, se lo comen de alguna manera. Y era un tipo como, pues una especie de depresión, una especie de decaimiento que afectaba sobre todo a las mujeres. Y hacían un pegat, los pegats son cataplasmas, que es un concepto que también, bueno, que es uno de los tipos de remedios más desaparecidos, los pegats, cataplasmas o emplastos, que utilizaban mucho las trementinairas, con la trementina, con el óleo de ginebra, etc. Y decían que me parecía muy gracioso porque era especialmente culinario. Entonces era harina de trigo, el rovell d'ou, la yema del huevo, el salvado, azúcar y chocolate. Entonces bien, pues es una coca, ¿no? Bueno, es que de hecho le llamaban coca y entonces lo ponían aquí en la tripa y esto lo utilizaban para estos estados, ¿no? De asterit, de decaimiento, estaban cansadas a lo mejor, de con los niños, de trabajar en el campo y tal, y utilizaban este remedio. Después también otras plantas que han aparecido son plantas comestibles, también han aparecido mucho, que hay algunas personas que las siguen utilizando, también quizá ahora está un poco más de moda, entre comillas, pero eran plantas que se comían en épocas de carestía, bueno, pues después de la guerra y tal, ¿no? Por ejemplo, están los gitsons, que en castellano, bueno, os digo el nombre científico porque ahora en castellano no lo conozco, no me acuerdo, que son Sonchus oleraceus. Después las rosellas, las amapolas, como no, cuando son verdes, también se consumían mucho. El ensiamet bor, que sería la lechuga salvaje, la tuca virosa. Els curiells, en castellano creo que es en conejillos, puede ser. Bueno, que se utilizan mucho, bueno, como en tortilla, el nombre científico es Silene vulgaris, que están buenísimos. Y bueno, estas son algunas de las plantas que se comían, sobre todo en ensalada, ¿no? Luego también os quería hablar de otra parte, de todo lo que he ido recogiendo, toda la información. Aparte de las plantas,
también hay otros elementos más de tipo simbólico. Y aunque nos resulta extraño hoy en día, también en la medicina alopática también hay elementos de tipo simbólico. Esto, bueno, como hablo así un poco ya, como sale la parte más antropológica, esto está en todos los sistemas médicos, es universal. Está la parte más empírica, o podríamos decir más farmacológica, pero también hay una parte en la curación más simbólica o psicológica, podríamos decir. Y esto interviene, es así, es una realidad. Cuando nosotros vamos a un hospital y está el médico con aquello colgado y va haciendo la vuelta ¿no? Va pasando revista y tal, pues esto tiene ahí una carga simbólica también importante, por poneros un ejemplo, ¿no? O sea, también hay una parte simbólica, el efecto placebo, por ejemplo, hay, no solo en los sistemas populares o, no sé, o nativos, hay esa parte simbólica, sino también en la medicina o en la ciencia. Vale, entonces, en esa parte más simbólica, bueno, os quería hablar de las novenas. Normalmente las plantas, muy a menudo, se tomaban en novenas, esto es durante 9 días. Esto tiene también un componente religioso, porque son también el número de misas que se hacían a los santos. Son cosas que se mezclan también, ¿no? El tema religioso, a veces el tema pagano y el tema de la curación. Bueno, luego también me ha salido bastante el concepto de curada gracia, que son personas, curanderos, que a veces utilizaban las plantas o simplemente no eran curanderos, eran personas que tenían la gracia de curar por imposición de manos, muchas veces. Por ejemplo, la Ramona explicaba que el padre curaba de gracia y que estruncae la sang. Estruncar la sang quiere decir que cortaba hemorragias. Cortaba hemorragias diciendo el nombre de la persona o del animal y, bueno, y luego diciendo una oración secreta, ¿no? Bueno, son cosas también que están, a veces, yo en principio quería solo ceñirme a las plantas, pero son cosas que luego te encuentras mezcladas y que también son interesantes. Bueno, y por último os pondré el vídeo porque quiero poner el vídeo. Y luego, por último, os quería decir que han salido también muchas narrativas de itinerarios terapéuticos, o sea, esto... ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir de gente que iba al médico, en su momento, casi todos son narrativas más o menos antiguas, ¿no? Gente que iba al médico con enfermedades graves y que el médico no podía curar, volvían a casa y las plantas sí que curaban, o un curandero se las decía, o alguien se las decía, por ejemplo la que os explicaba antes de la gangrena, o muchas otras, bueno, algunas otras. Entonces también ahí se ve como yo interpreto una resistencia a veces a esa hegemonía total de la medicina alopática, o sea, una resistencia a pensar, aunque por un lado más o menos los entrevistados tenían claro que había cosas que la medicina o que los fármacos actuales eran más potentes, pero a la vez hay otra parte de resistencia a ese nuevo modelo, bueno, ya no tan nuevo, a ese modelo médico, de seguir pensando o de seguir interpretando o de seguir viendo que hay cosas que los médicos no podían curar con sus fármacos y que las plantas sí que habían podido curar, ¿no? Yo creo que eran como narrativas, o son narrativas que se van pasando de generación en generación y que la gente las recuerda, ¿no? De aquel que fue al médico que le iban a cortar una pierna y tal, y al final pues volvió a su casa y entonces un curandero le dijo que hiciera la mezcla con tomillo y nogal y entonces le curó de la gangrena. En fin, es que ahora me viene la de la gangrena, pero hay más narrativas y esto pues creo que es interesante. Y también otra cosa es que muchas veces explican los catedráticos y catedráticas que a los médicos no les gustaba que la gente se tratase por su cuenta con plantas, ¿no? O sea que también, por otro lado, pues los médicos o sea, tenían como, bueno, les daba un poquito de, en fin, ¿cómo decirlo? No les gustaba que la gente se tratara por su cuenta, fuera de su autoridad, con plantas, ¿no? Esto creo que hoy en día está cambiando un poco, pero bueno, se encuentran médicos de todo, veo una cara por ahí que no.
Pero bueno, esto es una realidad y eso también ha formado parte de este proceso de desaparición, de parte de desaparición de estos remedios, porque los médicos eran y son la autoridad y son los que saben, etcétera, etcétera, y entonces toda esta parte popular pues está también un poco menospreciada. Esto con matices, no querría ahora tampoco, pero bueno, eso está ahí. Vale, pues os voy a poner el vídeo. Bueno, el vídeo, las entrevistas que hice están prácticamente todas grabadas en vídeo y muy largas, más o menos transcritas, y entonces esto es un pequeño documento, un pequeño documental, un pequeño vídeo de muestra de todo esto que os he estado explicando, de algunos remedios, de esta relación de los médicos y esta medicina popular, entre comillas. Bueno, a ver qué os parece, espero que os guste. ¿Está listo? Ah, con el micro. ¿L'agafes tu? Podeu apagar la llum, sisplau? Está en catalán y están los subtítulos en castellano, ¿vale? El vídeo está en catalán, que es la lengua de casi todos. El vídeo está en catalán, que es la lengua de casi todos los entrevistados, oye, data, pero está subtitulado al castellano. Son 10 minutitos. ¿Se ve bien por ahí detrás? Más o menos a la pausa de la guerra van anar a caçar. I un altre dia va tenir un tio pensant, va sentir un soroll allà, pensant que hi havia un ocell o un conill, i li va tocar el peu. I se li va infectar i se li va cangrenar. I van baixar la vida i van tallar. I van tallar fins aquí 3 dins que no té genot. I li van dir no podem tallar més. I van conèixer un home que era un curatero. Aquest home es veu que curava molts mals. I va arribar a casa, li va mirar la cama i no sé si això diu que mal estem, diu, però ja ho curarem. Pues va fer posar un calder d'aigua al foc amb força, timó i fulla de noguer. A bullir. I quan feia rato que havia bullit, llavors tot calent com el llit li tiraven a la ferida. Però en quantitat, I no un dia, no, un dia, 2 i 3. I va curar totalment. I encara va viure com unes 30 anys. Jo no soc petit. Escolta, té un gatús que és un tradicional. No res, mira, escolta, agafa un nap i fes-li mig d'òmena. Així, d'això hi havia un temps que era molt natural, la mare d'aigua, agafava el nap a la nit, aquella tos que van posar la nit al nap, tot agafava una tos d'aquelles seques i d'això, un nap feia un forat al mig, una cullerada de sucre, ho deixava damunt dels fogons i l'on al matí aquell nap aquell sucre s'havia convertit en un xarop. Quan donava una cullerada d'aquell xarop, la nit següent era un dossier. Per purgar, fulles de cinet, camamilla i malves. Això és molt bo. Els nens, jo quan eren petits, com que les canàries, amb patxa i tot, doncs el dissabte a la nit ja li feia una fogueta a tots. Ja els limpiava la panxeta i ja estava allà. Les arrels de manganèvor. Les arrels de manganèvor, que sempre hi havia a casa secades, eren pels cucs. Sempre que hi havia un nen o una nena, que llavors al canallet eren molt propensos a la infància, que vaccinaven els dents o que dormien amb els ulls oberts, que tenien els símptomes de que tenia cucs, se li feien una fusioneta d'aquelles arrels. Si feies un pegat per una febre, per exemple, feies una persona que tenia febre, que és que el cos no està bé, és l'avar, no? Del cos la febre. Llavors feien un pegat de retol, de la grana del col, agregat amb segon, i
posat itinerari, posat el petxer de la cama. La meva mare, que provenia de Terol, tenia sempre la sang alta, molt alta. Una mata d'herba de la pona. Es prenea durant 3 dies o 4 com a màxim, perquè a aquest descuidada de tindre-la a una altura brutal i perillosa es quedava, vaja, però s'havia d'anar a cuidar. Llavors, que l'única medicina que hi havia i que és el que la gent confiava i anava, que es va costar molt agafar-se a la farmàcia. El primer que es va pensar per recordar malalties van ser les sulfonides, les coses fortes. Era molt fort, la sulfonida era durant partit, durant malalties, coses fortes. I llavors això va costar molt d'adaptar-se. I els índies que els hi heu d'acostumar, perquè ens hem d'acostumar tots. Com que la sang era neta, les sangs eren pures, no hi havia malalties, ni virus, ni punyetes com hi ha ara. La cosa estava neta. Escolta, és que jo ho estic veient, ostres, és que de veritat, és que no ho entenc. Però és que t'estàs ficant al mig i és que una cosa que, ho sento, és que ja t'estàs ficant al mig una cosa que vull que em surti bé, que té molta feina darrere, hosti. Pots parar? Tot això s'està gravant. Bueno, és que... Ja està bé, que es gravi també això. És la realitat. És la realitat. És la realitat. Ai. Pot avançar una mica. Bueno, us he de dir que estem fent una pàgina web, perquè ara se'ns acabarà el temps, l'estem fent així de manera voluntària, us convido a que la visiteu, encara no tenim tota la informació entrada, perquè, ay, perdón, todavía no tenemos toda la información entrada porque es mucho trabajo, está todo codificado, todas las entrevistas, entonces os invito a que la visitéis, a que hagáis críticas, entonces el vídeo, bueno, está... Dentro de una semana o así lo tendremos colgado subtitulado. Entonces la página se llama catedraticsdelanatura.cat. Ahora al final del vídeo sale. Es el nombre de la... Y en castellano, Catedráticos de la Natura. Todo junto. Está en castellano y en catalán. Sí, sí. Se ha ido los subtítulos. Ah, no. Vale. No comentare mai més gratis. No comentava això, se ho feia la gent que feien proves. No tenien, per exemple, ni diners per comprar a vegades les medicines, o no hi havia medicines i llavors buscaven la moneda de gas. ¿Eso se llama, no? Sí, pero es que aquesta pantalla no s'aguanta gaire. Estàs movent, no estàs movent. Sí, ara t'he assegurat perquè no t'havia baixat. De vegades sí que ho fan bé, perquè no tenien una opció. Potser els afectava millor si s'han de fer alguna operació, si s'han de fer alguna cura de ferida i coses d'aquestes. I en aquesta també perquè no es pot pagar, claro. Arribava el metge i si havies de venir per alguna cosa i feies un pagatge i ja hi som, els pagats. Ja avui són nadada, El metge no ens va gaire bé que es digui que es prengo bé, a veure què millors. Els metges no volen que jo digui, m'he pres això, però no els agrada. A veure, si vas al metge no pots prendre les coses perquè si no, no pots anar al metge. Si vostè diu això ho pots ser de l'altre, és qualitat, però si no prens el que et donen, ara controla també. I encara controlarà més. El señor dice que tiene una planta que ha curado ya a muchas personas que padecían de los riñones, me la dio y Casio se la ha tomado. Que es igual un poco serio. Dice, mire señora, si usted me dijera que
un noi aquí, que aquí l'orella li sortia un bon llegint, una nou. Però tu porta un riu de riu. Anava al metge, li obria, i limpiava, i es va cabrillar. I em va dir, no, jo no tens res per això. I jo, home, sí, tot això que no m'estem allà, que m'ho dormia. I dic, màxim 3 dies te petarà, i això t'endú. I jo, home, sí. Al cap de 3 o 4 dies em va petar i no hi ha sortit. Però el plantatge. Allò quan tenies angines que tenies allò que us de posar a bola, pues escolta, ve això que se carrega així i llançaves i saltaves. I bueno, i sonava bé. I aquesta con el petita sempre tenia angines, I anava al metge, i ja fes això que gargaré això que això. Ho va fer i la porta el metge i diu, mira, veus, mira, que pitjoró. Sí, la planta aquella li va anar bé. Què li va dir a una persona antes cara que el timó podia ser tan bo com l'antibiòtic? Doncs no, però aquí hi ha el timó i la veritat és que No torna a interessar les plantes aromàtiques medicinals, torna a interessar, perquè veuen que és una cosa que va bé, és natural i curen. El que passa és que els laboratoris fan moltes medicines i volen vendre. Jo crec que moltes coses que deuen venir estan fent de plantes. La medicina, fet uns grans avanços, no la va tenir que abans l'esperança de vida estava de 60, 65 anys, 40, 50, ara de 80, 90, vol dir que la medicina ha fet alguna cosa ben fet. Però no tot. Hi ha coses que ha fet la medicina amb la forma que l'ha feta ens ha portat també molts perjudicis. El que no sabrem mai és que si ara de nosaltres, si en vez d'agafar el camí de la medicina, de la química, que no s'hi vol, perquè haguéssim agafat la natural. A la millor si en vez d'avançar la medicina ben avançada, avancés amb el que és una medicina natural, potser encara estaria més, potser us no hauríem equivocat. Això no ho sé, perquè el que no han fet no ho sabrem mai. Les persones, o sigui, pertanyem al sol que ens ha vist néixer, que més o menys on visquim tota la vida. Llavors formem part del nostre entorn, de la natura que ens envolta. Viu la mateixa aigua, ens toca el mateix sol, la pluja, el fred, tota la climatologia del nostre entorn, doncs ho reprodueix igual a les persones com a les plantes. Bueno, és un vídeo que en algunes entrevistes sí que he tingut persones que m'han ajudat, en d'altres no, i llavors també els medis, diguéssim, que tenia de so, de vídeo, los medios que tenía de sonido, de vídeo y tal, pues eran los que eran, ¿no? Quiero decir que bueno, que es como muy casero, ¿eh? Y bueno, como son las 12 ya, y quería ver si teníais alguna pregunta, si acaso fuera, y bueno, sobre todo deciros lo de la página web, lo vuelvo a repetir. Espera, puedes poner aquí en la última página, sale la dirección de la página web, y que la visitéis. Y bueno, no sé, espero que os haya gustado, y sobre todo dar las gracias a todas las personas que he entrevistado, a los catedráticos, porque bueno, realmente es un tesoro que se está perdiendo y que vale la pena, pues que también es una parte del patrimonio colectivo y vale la pena recuperarlo. Vale, gracias. Aquí está la dirección. Gracias.